Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, según el horario que nos estén viendo o escuchando a nuestro episodio número 7. Hoy hablaremos del propósito como proceso, no como destino final. Más que un episodio de cómo llegar a un proceso final, vamos a estar hablando cómo es un proceso de vida, cómo estos procesos pueden ir mutando, ir cambiando con respecto a nuestras circunstancias en el exterior, porque nuestras circunstancias en el interior también se modifican, también cambian. Entonces vamos a hablar de esto con quienes nos acompañan el día de hoy, Lu y Nati, y cuéntenos un poco para ustedes, ¿qué es el propósito? ¿Cuál es el proceso? ¿O qué consideran como un destino final? Para mí el propósito justamente es una energía que vamos caminando a lo largo de la vida, porque a lo largo de las distintas etapas de mi vida he tenido distintos propósitos y he aprendido a relacionarme con el propósito de otra manera, porque antes era como cuando uno le dicen, ¿qué vas a hacer cuando grande? Y uno tiene esta idea de que tengo que llegar a ser alguien. Y hoy en día en realidad me doy cuenta de que uno ya es alguien siempre. Uno ya es alguien en cualquier momento, que no tengo que llegar a ser alguien, sino que voy a ir caminando, aprendiendo, y esto también va a ir evolucionando, porque este propósito que tal vez la luz de 20 años tenía, no es la que tengo ahora. Va totalmente hacia otro lugar. Sí hay cosas que recojo, porque en el camino me dejaron herramientas. Y hay partes que rescato, por ejemplo, la comunicación siempre va a ser, y el otro día en una clase de biodescodificación, siempre la comunicación ha sido un tema y al final todo lo que aprendo tiene que ver con comunicación. Pero lo voy tomando de distintas maneras. No como la luz de 20 años, ni como la luz de los primeros 30, sino que desde otra perspectiva. Y eso va hablando también de mi aprendizaje, pero también del permitirme el ser yo misma. Y de ahí es como hay muchos propósitos, es un camino. O sea, Tina, a ti cómo eso te resuena también desde la experiencia y de lo que tú sientes. A mí me gusta todo lo que dijiste, comparto plenamente y entender también que en este camino a recorrer nuestro propósito o conseguir este famoso propósito, creo que lo más importante es el ir disfrutando el camino. Creo que lo más importante es el camino recorrido más que la meta y ser Totalmente. súper compasivos en el proceso. Creo que es súper importante eso porque de repente nos juzgamos muy severamente porque creemos que nos hemos equivocado. Sin embargo, se nos van presentando distintas circunstancias y como decimos en constelaciones, me hago cargo, pero de lo que vivo en este proceso, o sea, es con las herramientas que tengo me hago cargo de cómo he reaccionado, de cómo he hecho y cómo he funcionado en relación a este camino. Sin embargo, también lo hemos repetido en varios podcasts, que es, no importa, ayer hice lo que pude con lo que tenía, veo si hoy qué herramienta puedo aprender o qué puedo entender para que yo mañana lo pueda abordar de manera diferente. Pero eso también tiene que ser muy compasivo y en ese constante mirarme y observarme, independiente de lo que el entorno pueda decir o querer que yo haga, sino que es ir aprendiendo y entender que justamente lo que más de una vez hemos hablado, no somos perfectos, nos vamos a caer, vamos a considerar a nuestros ojos que hemos cometido un error, pero no pasa nada. Yo mañana puedo cambiar de opinión porque voy a aprender una nueva forma, una nueva manera. Ese camino creo que es hermoso ir detallándolo y entender que justamente lo que tú decías, Lu, no es un solo propósito, no es un objetivo y llegar a eso porque nos provoca frustración y creer que solo es esa meta. No, vamos cambiando y ahí está la compasión. A mí en lo personal con el tema del propósito de lo que tú hablabas, Nati, y la luz, del que qué es lo que los objetivos que nos vamos creando, yo siempre desde pequeña he tenido metas. He ido construyendo y ha sido fuerte el hecho de las creencias familiares que estas se podían haber traducido, porque siempre me decían, no sueñas con los castillos en el aire. Entonces, el castillo en el aire, ¿qué es?
¿realmente no tengo que soñar con eso? ¿Realmente no tengo que pensar en eso? Porque me decían que era malo. Entonces, pero de a poco lo fui cambiando porque fue como, no, pues, los castillos en el aire son mis metas, son mis propósitos, lo que yo quiero. Y es lo que, como yo decido construirlo. Entonces también es súper fuerte ahí los decretos que nos podrían haber dicho o cómo crecimos. O sea, no ser capaz, no eres suficiente. Entonces siempre sentimos que nos falta algo porque creemos que no somos suficientes y estamos buscándolo afuera. Entonces desde ese punto de vista, para mí ha sido súper fuerte el pensar, no, mis propósitos no están afuera. O sea, en mi familia estaba como, a pesar de que no había nadie, fui la primera en una profesión universitaria, técnica, mi generación fue como la primera que fue en esto, por ambos lados de la familia. Entonces fue como, eh, a pesar que esto no estaba instaurado en mi familia, mi papá siempre me decía, eh, para ser alguien hay que estudiar. Y es fuerte, porque ¿qué es lo que tengo que estudiar? Una carrera que el mundo te dice que está correcto, que está bien, pero es importante que tú puedas ver o puedas sentir, qué es lo que a mí me pasó, qué es lo que realmente te hace sentido, porque el estudio muchas veces eh, es desde lo que a ti te hace sentido. Puede ser desde estudiar lo que a ti te gusta, diseño, ingeniería, medicina, lo que a ti te haga sentido, ese puede ser tu propósito de estudio, de una primera meta, pero realmente es lo que te está moviendo, que era como lo que hablamos en el episodio anterior, como qué es lo que realmente te mueve. Entonces para mí el, el generar o el pensar, porque yo ya pensaba así, ya, vamos a grabar sobre el propósito. Yo decía, pucha, y yo nunca he vivido con un propósito, nunca he vivido, yo sé que me levanto, sí soy súper ansiosa, yo sé que me levanto, respiro, me baño, tengo mi familia al lado, hago mi ritual de ducha y listo, nos vamos para el día. Pero así como, ya, ¿qué es lo que cuál es mi propósito de vida? Siento que por un momento sí fue una necesidad de saber cuál era mi propósito y qué era lo que yo venía a aprender. Pero en un momento dije, ya, y cuando yo lo aprenda, ¿eso significa que me voy a morir? ¿Eso significa que mi vida se acabó? No, porque van sucediendo nuevos propósitos. Entonces ahí fue como yo dije, no, a ver, detengámonos. El propósito no es lo que yo espero aprender o lo que yo pretendo incorporar. Y fue como, el propósito es vivir. Y ahí fue cuando yo instauré que mi propósito es vivir, disfrutar, Es tu estar en estrella. el momento. Exacto. Entonces, porque nadie me puede venir a decir, no, es que tú en un año tienes que hacer esto, esto y esto otro. No, yo sé lo que yo logré. Hablaba hace unos días atrás con mi marido, hablaba y le decía, siento que el 2025 fue un caos, pero que nos trajo un montón de cosas nuevas, un montón de cosas que nunca esperamos tener y que nos desafiamos por tenerlas. Entonces, porque de un proceso de haberlo perdido todo, eh, recuperamos todo en el 2025. ¿No, ¿Dejaron de pasar cosas malas? No. Siguieron sucediendo. Siguieron sucediendo pruebas, siguieron sucediendo cosas y todos los días. Y así va a ser. Pero el propósito no es lo que eh, espero obtener o lo que quiero hacer, sino es que el propósito es tu proceso, según mi punto de vista. Y no es para pegarte, porque ahí lo que tú dijiste, Pau, es súper importante, porque de pronto pasamos momentos en la vida en que uno dice, me despojo de lo que era mi propósito, lo que era mi seguridad o mis objetivos, ¿no? Así como el carro que va a un objetivo, y en realidad la vida es como, ¿no? Sé más como la estrella, o sea, al final eres tú y lo que vas viviendo, y el gran propósito es ser uno mismo, siento yo. Pero para eso uno requiere harta valentía de darse saltos y permitir y decir, yo formé esta figura de lo que yo iba a ser. Yo me acuerdo de mi proceso cuando estaba full con el tema de la comunicación en las empresas y el periodismo. Este era mi avatar. El avatar que yo creí que se iba a mover por el mundo, o sea, la Lucía de los 20. Y luego viene toda una revolución interna acompañada de la maternidad como un catalizador súper profundo. Y dice, sí, me encanta todo,
pero hay algo más que busco, que no está ahí. Mm. Y está bien, entre comillas, desdecirme y atreverme a decir, ¿sabes qué? Sí, no está ahí lo que quiero y voy yo inevitablemente lo asocio con los arquetipos del tarot y voy a jugar a ser el mago y voy a probar y voy a ir haciendo y voy eh, a, a comprometerme con distintos roles en distintos momentos hasta que vaya encontrando aquel que me calza mejor. Y en este tiempo me he ido dando cuenta que ese que calza mejor es ser yo misma y hacer lo que yo siento. Pero sí aprendiendo, y yo inevitablemente, ustedes me conocen, consigo con tu papá, hay que estudiar, 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 estudiar. Pero no porque el estudiar nos va a transformar en alguien, sino que por la alquimia que produce el estudio adentro de nosotros, porque nosotros vamos aprendiendo distintas cosas y eso nos va ayudando a descubrirnos a nosotros mismos, porque la mayoría de las cosas que aprendemos, de alguna forma ya están adentro de nosotros. Y Y que es como heavy lo, nos descubrimos a través de eso. y que heavy lo que dice es que el estudiar nos convierte en persona y que en la sociedad está lleno de estereotipos según la carrera que estudias. Entonces, entonces ahí siento que a veces nos perdemos. Siento que a veces perdemos. Fíjate, sí, no, dale, perdón. No, dale. Fíjate que era para compartir algo, justamente lo que estabas diciendo, que es como una pequeña historia que comparto con mis pacientes para que entiendan este proceso del propósito justamente y del vivir su vida y quiénes ellos son y habitarse, ¿no? Que es cuando decimos, yo siempre les digo, háblenle a sus células y entender ese proceso. ¿Qué pasa si yo a la célula que habita en mis huesos, que son rígidas, rígidas y deben ser rígidas, porque ellas me dan la estructura para poder sostenerme, ¿no? ¿Qué pasa si esa célula quiere ser maleable como la del corazón? Yo no podría caminar, porque la del corazón necesita ser súper móvil, porque tiene que sostener en los latidos y este movimiento constante, ¿verdad? O de otro órgano. Esas células deben ser rígidas y ahí es donde está el respeto a nuestra individualidad y todos somos diferentes, porque cada uno no tenemos un propósito común más que, por ejemplo, las células sostener este cuerpo en conjunto. Todos somos uno, ¿verdad? Sin embargo, esta célula del hueso no va a poder cambiar aunque estudie, aunque se esfuerce, aunque haga, y aunque imagínate que lo consiguiera, me haría más daño al cuerpo, al todo, más que contribuir. Sin embargo, el aceptarse y simplemente ser mi célula del hueso y vivir su vida siendo mi célula del hueso es lo mejor para contribuir al bienestar general de mi cuerpo, del todo. Y eso también somos nosotros. Es como, yo invito a la gente, mírense como una célula, simplemente sé tú. No trates de adaptarte a otro. Sé tú y experiméntate tú como tú, porque la vida es tan sabia que nos va a poner ciertas pruebas o ciertas cosas que nos vamos a ir identificando. Y hay cosas que nos va a resonar, como decimos, nos va a hacer sentido o no. Cada uno sabe. Y es eso, es aceptarte. Esta soy yo. Y quien quiera estar conmigo, que van a ser más células del corazón o no, o células de otro órgano, de la piel, vamos a estar compatibles, nos vamos a encontrar entre nosotras mismas. Y eso está bien. Y es eso, es una mirada más simple, pero que hoy, por Dios, que hace sentido, ¿no? Y Sí, porque el hecho de que es lo que hablábamos también la otra vez con respecto a la frecuencia, como que lo que atraemos es lo que estamos, pero es lo que nosotros coincidimos con respecto a nuestros pensares, a nuestros puntos de vista, si estamos con juicio o no estamos con juicio, o depende de qué juicios tenemos y son las expectativas que tenemos hacia otros. Eso también es parte como del proceso con quien podemos hacer mancuerna, que se llama, que le dicen. Entonces, pero no depende de cómo estés o no depende de que te tengas que adaptar para encajar. Porque, claro, sí, como lo mencionas tú, somos un gran organismo.
La Tierra es un gran organismo. Entonces, y no todos tenemos que ser el corazón necesariamente. El organismo no funciona solamente con el corazón. Y ahí está el valor de lo propio, porque el propósito no es la identidad. A veces lo confundimos y nuestra sociedad tiende a confundir estos conceptos de justamente lo que les decía yo, cuando uno es chico y te dicen, ¿qué quieres ser? Médico, ingeniero, es como en realidad quiero ser yo. Y hoy en día mucho en la crianza se da esa respuesta, ¿no? Quiero ser Pepito porque quiero ser mi propia persona y los papás estamos fomentando mucho más esa libertad en los hijos y sacando esta como idea de que nuestra identidad es lo que hacemos y en realidad va mucho más allá. Y hoy me puedo estar relacionando con distintas cosas, pero eso ha llevado a que como sociedad, porque esto lo observo mucho como en las personas que acompaño en las terapias y también en los alumnos que tengo en las terapias, que es, se supone que yo era esto y ya no siento que eso sea yo. Es que nunca fuiste, tú fuiste algo mucho más grande. Eso fue algo que hiciste ahora. Persona, desde el 2020 hasta ahora ha sido muy frecuente esto de llevo, no sé, 6 años en el cargo top que siempre soñé y ya no me da, no me gusta, o llegué a este punto donde, no sé, me casé, tengo hijos, tengo la pega perfecta, pero no es lo que yo necesito, hay algo más que me falta, pero mi libreto de vida decía que este era mi propósito. Y es como Pero ahí, no te hayas descubierto quién eres. exacto, y ahí es como, es una creencia, hay que soltar, hay que nutrir lo que realmente nos hace sentido y empezar a utilizar el cuerpo como una brújula. Porque si yo no me siento cómodo ahí, por mucho que haya afirmado que me iba a quedar en este lugar o iba a hacer tal rol o iba a trabajar en esto o estudié, me pasa mucho en las carreras que son como más de la ciencia, que suele pasar que es que me estoy acercando a nivel de alumnos, ¿no? Me estoy acercando a todo este paradigma más espiritual, aprendiendo tarot, hacer sanaciones o constelaciones, pero yo soy ingeniero. No, tú no eres ingeniero. Una de tus herramientas es ser ingeniero. Los pobres ingenieros, ustedes chiquillas, les toca es como por área, les pasa mucho. Yo me acuerdo que cuando dije, no, quiero ser dula, acompañar procesos de gestación, quiero, que al final fue como todo este camino de descubriendo la bruja que estaba aquí, como la bruja que sabe de temas de lactancia, de gestación, de los ciclos de la mujer y temas terapéuticos. Era como, pero oye, pero tú no te ibas a dedicar a estudiar la comunicación, eh, tú eras pero seca en comunicación estratégica, en temas de empresa, de clima, la cuestión. Sí, me encanta, pero eso mismo yo lo veo en una constelación, porque al final es lo mismo, solo que yo me he dado cuenta la profundidad que necesito y dónde debo desarrollar esa profundidad, que es lo que me hace sentido hoy. Porque no, es inevitable en esto, sobre todo en nuestra generación, que empieza a hacer esta migración de repente a tener un escenario más complejo, ya sea que te dediques a esto terapéutico o no, porque también está esto de eh, estudié una carrera, la ejercí una cantidad X de años, 10 15 20 y ahora quiero estudiar otra, completamente distinta. Y está bien, y es Claro, o estudié en perfecto, ingeniería claro. y la sociedad dice, bien, ingeniero, y dice, no, quiero ser técnico, y es como, pero ¿cómo si eres ingeniero? Eres como, Y no, de repente, justamente por la opinión de los otros, se limitan y no lo hacen. Y no, justamente son herramientas. Si yo, o sea, yo a mí, de hecho, yo vengo de una cuestión muy números, oficina, ¿no? Y mezclar esto fue una locura. Sin embargo, ha sido lo mejor que al ir mezclando estos dos mundos de justamente de todo tipo, uno se va nutriendo y justamente vas indagando en ese proceso de conocerte y darte cuenta que no tienes límite. Es eso. Y permitirte ir viviendo tu propósito que va cambiando, que no es fijo, que no es una meta X, y uno sino solo, no es uno solo. Y es ir son muchos, muchos, muchos. fomentándote y creciendo, porque justamente es el leer, el cultivarse, el aprender distintas cosas, lo que a ti te llame. Hay veces que a uno, yo siempre, justamente, por ejemplo, el tarot.
¿Cuántas veces dije, no, yo no voy a estudiar eso? Yo no, no, yo no, yo no, yo no, yo no. Y aquí estoy. Estudié finalmente eso. Me llegó, y porque me llegaba, y me llegaba, y me llegó, me generó la necesidad. Perfecto, maravilloso. Y todos tenemos que ir descubriendo, y eso no significa que paro ahí. Sigo, pero de acuerdo a mi necesidad, no a lo que los otros dicen, que creo que eso también es lo más importante. No ir comparándome con el otro, sino que es lo que yo quiero, porque a lo mejor yo quiero parar ahí. Y Claro, solo quiero hacer eso. Y si yo disfruto haciendo solo eso, está bien, ese es mi propósito. Pero lo importante es claro. que yo lo disfrute, Es que que me está el tester sienta bien, adentro. que eso es lo que me da la paz. Y Sí. por eso es distinto. Pero ¿cómo? ¿No vas a estudiar nada más y te vas a quedar con solo eso? Sí, eso es. Si a mí me hace bien, si a mí me satisface, si a mí me da paz y me hace sentir plena y conforme conmigo, eso es. No significa que tenga que tener más o menos títulos, o que tenga que hacer más o no, o que tenga que tener más hijos o menos hijos, o tener más amigos o menos amigos. Es simplemente ser yo y aceptarme en el camino y en el proceso. Esta soy y estoy satisfecha y me siento orgullosa. Eso es. Sí. Como hablábamos en el capítulo anterior, también son distintas etapas de nosotros, distintos fractales, Mm. como lo llamamos en el capítulo anterior. Pero, por ejemplo, desde como yo lo veo, porque bueno, yo desde que entré a Kinder, yo no había dejado de estudiar hasta el 2023. Yo en el 2024 me tomé una pausa, 2025 no, 2025 estudié, sí, pero muy poquito, sí, pero muy poquito. Ya. Y bueno, he ido aprendiendo porque, por ejemplo, lo que dice la Nati, eh, yo tengo distintos como paus, por decirlo, distintos procesos, pero yo los veo como herramientas. Yo el día de hoy, si bien tengo mi título de universitario, podría no tenerlo, no me complica el tenerlo o no tenerlo. Yo crecí y cuando estaba trabajando, eh, no era ingeniera. Yo, de hecho, cuando tuve mi título, yo renuncié a mi trabajo, heavy, porque una infidencia, estando chica, yo trabajaba solo con ingenieros, pero yo trabajaba en la oficina técnica y yo hacía toda la parte que es planificación de proyectos. Y era ahí donde el ingeniero, por tener el título de ingeniero, me ponía la pata encima y decía, yo nunca quiero ser como ellos, nunca, porque por el título ellos pensaban que lo que decían era. Yo desde ahí me tuve que formar un carácter rudo porque si no, no era escuchada y tenía gran parte de la información sobre el proceso y la ejecución de los proyectos. Entonces me llevó a eso y porque si no, no iba a tener cabida, no iba a tener lugar. Entonces yo dije, yo no soy un título. De hecho, cuando llega mi título, cuando yo hago mi examen de título y yo decido salir. Yo salgo del trabajo y dije yo, es que yo no soy esa, porque yo tenía una imagen de que los ingenieros eran los que pasaban a llevar. Pero ese era mi estereotipo, lo que yo había creado en mi mente. Y yo dije, yo no quiero ser esa con otros. Y me estaba convirtiendo en esa. Entonces, y yo dije, no, no está conmigo, no va conmigo, porque esa no soy yo, no soy la que pasa a llevar a otros. Entonces, llegó este proceso, obtengo mi título, salgo y empiezo a estudiar terapias complementarias. Y salió toda la otra dualidad de la parte más del sentir, de escucharme, pero no empiezo a estudiar terapias complementarias por ayudar a otros, sino que empiezo a estudiar terapias complementarias por ayudarme a mí. Entonces, como lo comenté en uno de los capítulos anteriores, las terapias complementarias me salvaron, sí, pero porque yo decidí salvarme. Las terapias complementarias fueron el gran impulsor para que pudiese seguir avanzando. Entonces, las terapias complementarias me llevaron a conocerme y al poder entender muchas cosas. Y que está bien ser esa dualidad, porque todas esas soy yo. Yo hoy veo como una gran herramienta todo lo que he aprendido. O sea, el área de ingeniería me ha ayudado al tema de planificación. Entendí, porque no, antes no era planificada en mi vida, y entendí que tenía que incorporarlo a mi vida.
Entonces empecé a hacer toda la parte de planificación, de organización, de cuentas, de dinero, lo empecé a llevar a mi día a diario, en mi vida, no en el exterior. Desde ahí empecé a entender que yo también era esa, que tanto lo rechacé, que tanto dije que no iba a ser, no iba a ser. No, no tengo por qué ser igual al resto. No me tengo que encasillar, porque yo no soy esa. Entonces ahí pude entender que la Pau es un complemento de todo lo que ha ido aprendiendo y no solamente en los estudios. Por ejemplo, estas dos chicas maravillosas que me acompañan aquí, de todas las personas que conforman tu tribu estelar. El aprender y el poder ver más allá. Por ejemplo, el otro día, Luz sabe, tengo una fobia a todo lo que es el espectro de ratas. Y logré comprender y logré entender el gran esfuerzo que ellas han hecho por entregarle a la humanidad lo que hoy es hoy. Yo hoy, Paulina, entiendo que sin ellas, yo hoy día no podría estar viva, porque el promedio de vida en la Tierra hace unos años atrás era de 30 años, y yo hoy día tengo 35. Entonces debería estarme muriendo casi. Pero yo hoy les doy su dignidad y les agradezco. Y esto fue gracias a una persona que participó en el Cierre y Siembra, que me hizo ver más allá, un besito gigante, que me hizo ver que no es solo mi fobia, sino que es agradecer lo que hoy yo soy, que gracias a ellas la humanidad ha ido avanzando. Podemos hablar y esto puede dar para mucho, sí, Me encanta. pero hoy yo agradezco lo que ellas han hecho, porque era su plan, pero también era nuestro plan el poder encontrar otras formas de poder expandirnos y poder vivir más años. Hoy el promedio de vida supera los 80 años. Eso hace unos siglos atrás no se hubiera ni pensado. Sí, claro, a lo mejor nosotros decimos mucho tiempo, pero los años que tiene la Tierra no fueron hace tantos años atrás. Claro. En comparación, en dimensión, Sí. no fueron hacia tanto. Entonces, eso porque lo encuentro hermoso. Entonces, para mí mi propósito del Cierre y Siembra, de verdad, fue el poder ver esto, que yo lo tenía escondido porque yo estaba viviendo desde mi fobia. Claro. Entonces, El rechazo. ver ese el rechazo, ver ese propósito, entregarle la dignidad a estos seres que han aportado tanto, ha sido, wow, vamos. Qué lindo, Pau. Qué Me encanta. increíble. Porque también es entender que cada alma, cada ser sintiente tiene un propósito. Y tiene muchos propósitos. Hay propósitos individuales, propósitos colectivos. Y esto nos lleva también, como decías tú, hay que darnos permiso para cambiar. Entender que de pronto cuando decimos, no, me cambio de lado, no es fallar, es evolucionar. Y honrar a mis versiones antiguas. Porque la Paula, Nati, la Lu de antes tenían otras visiones porque eran sus herramientas, como decía la Nati antes, su forma de vivir, su forma de entender. Y no es que busquemos desdecirnos, sino que desde lo que yo aprendo hoy, desde lo que yo sé hoy, desde lo que yo he vivido y desde lo que yo he integrado, camino hacia otro lado y veo las cosas de una manera distinta. Y mi propósito ya no es, en mi momento era como, mi propósito de vida cuando estaba en la U era como, quiero ser profe de U, ¿sabes? Estar ahí y dedicarme full a la investigación. Me sigo dedicando a la investigación, sigo siendo profe, pero en otras áreas, en las que hoy a mí me hacen sentido. Y de pronto a mí me pasa mucho que en conversaciones con mi marido de repente me dice, oye, ¿y si ahora, ponte tú, imagínate, nacieras de nuevo, cambiarías, harías como estudiarías otra? ¿Qué otra cosa estudiarías? Es que haría el mismo camino. Es que de verdad todo el camino que he vivido me ha llevado hasta este punto y a poder decir, todo lo que sé de comunicación, obviamente se lo debo a todo lo que estudié de periodismo y de comunicación y todo lo que me apasiona ese tema. Y también a toda mi vivencia antes que me llevó a estudiar periodismo. Porque tampoco es que salió
tarjetita del cereal, sino que es una vocación que surge en un momento, pero que se va transformando. Entonces, mi propósito puede tener profesiones dentro, o saberes, o técnicas, pero mi propósito es muy grande y son muchas cosas. Y ahí tocó algo que tú comentaste, Nati, el tema de repente es como, ay, el propósito de las mujeres es ser madre. No para todas, no para todas. Y eso no significa que no estén conectadas con su energía femenina o que no maternen, porque hay muchas formas de maternar, hay muchas formas de sostener, eh, sanamente, obviamente, ¿cierto? La idea es como hacer los procesos de la manera más equilibrada posible, pero conectar con qué es lo que a mí me hace sentido y sacar un poco, que yo siento igual como sociedad lo estamos haciendo, respecto a cuando nosotros éramos chicos o cuando nuestros papás estaban en sus procesos de toma de decisiones, donde el libreto estaba muy dado por la sociedad. Pero ahora que vamos a entrar justamente, estamos entrando en la temporada de Acuario, vamos a entrar, bueno, entramos ya en realidad a la temporada de eclipse, ¿cierto? Vamos a tener nuestro primer eclipse en Acuario después de muchos años, vamos a nuevamente a vivir la intensidad de un eje en Acuario que suelta, no Sur Leo, que suelta el yo herido, mi sentido de importancia herido, a abrirnos a este Acuario colectivo, a decir, también mi propósito tiene un sentido en lo que aporta. Porque si yo acumulo, sea lo que sea que, y no lo entrego, no lo comparto, sea como sea que lo vaya a hacer, también pierde la potencia de este sentido. Y eso también va a ser el llamado de estos tiempos. Y por eso también en la tribu trabajamos tanto el tema colectivo, del ir compartiéndonos, porque también nuestras experiencias o nuestros procesos de alguna forma pueden resonar con los procesos de otros, para darnos cuenta que está bien ir evolucionando este propósito. Y no sentirnos tan solos en el proceso, porque a veces pensamos que solo somos nosotros. O a veces que las conjunciones, a veces no sabemos lo que nos pasa y al escuchar un video astrológico nos damos cuenta, no soy solo yo, era algo colectivo. Entonces, y ahí Era la darnos luna. cuenta, era la luna, Era la luz. era, era todas estas cosas que a veces uno no tiene mucha noción, a veces uno no sabe mucho, pero el escuchar que a veces otro más lo está viviendo es súper potente para darnos esta fuerza, así como, vámonos. Pero lo importante es mirar, yo ahí hago una pequeña mención, que lo importante es entender que yo puedo mirar el proceso del otro, pero no compararme. Es súper importante no compararme con el otro, porque las circunstancias son diferentes, las herramientas son distintas. No tengo que estar mirando al de al lado para sentirme mejor. Hay espacio para todos. Y eso es lo lindo. Cada uno cabe y cada uno se crea su propio espacio. Si tú eres como eres tú, esta soy yo, y descubrí que esta soy yo, está ese espacio, está ese lugar. Y miro al otro, sí, no estoy sola, estamos viviendo esta energía, estos procesos. Por eso me está pasando, claro. Pero a través de ahí yo lo miro y lo paso por mi filtro para mí. ¿Qué aprendo de eso? ¿Qué herramientas puedo obtener de eso que me pueden enseñar? Pero hacia mí paso por mi filtro, porque a lo mejor hay cosas que tampoco me sirven o no me hacen sentido. Entonces, que más de una vez lo hemos hablado, que es tomo las cosas que a mí me hacen sentido. Y eso es La súper brújula está en importante, lo tipo. paso. Ese es el filtro. Y, Justamente. Y y eso es dejar los, súper importante. y dejar los juicios hacia los otros y hacia mí mismo. También es un acompañar con respecto a lo que dice la Nati, porque si empiezo a enjuiciarme, si empiezo a pensar que por qué el otro lo puede y por qué yo no, o sea, no vamos a llegar a nada. Ayer veía una serie que estaba en proceso de autocuidado, de desconexión un poco, y decía ahí que una persona decía, hay 2000 y tantos lenguajes, idiomas, pero la otra persona le dijo, no, hay tantos lenguajes e idiomas como personas.
y eso si lo llevamos, hay tantas verdades en el mundo como personas, porque todos son puntos de vista distintos. Justamente. Y a lo Y ahí donde mejor, va el respeto. exacto, y a lo mejor, por ejemplo, yo no puedo tener el mismo punto de vista con la Nati y con la Lu, y no puedo a lo mejor entenderlas y comprenderlas, pero sí tengo la comprensión, tengo más que la comprensión, la compasión de decir, es de ellas, no es mío, no Es me que pertenece. justamente, mira, déjame ayudarte con eso. Yo siempre pero tú sabes que yo soy de ejemplo. Es lo mismo, si yo pusiera este teléfono, ¿verdad? Y estuviéramos las tres frente a frente. En este minuto las tres estamos viendo solo esta versión. Pero si hay una persona mirando desde acá, va a ver esto. Si hay una persona mirando desde allá, va a ver esto. Y así sucesivamente. No quiere decir que estén faltando a la verdad. Cada uno está viendo su propia versión de la verdad, de acuerdo a sus circunstancias, sus Herramientas. propios miedos y heridas. Por eso es tan importante no enganchar en lo que el otro proyecta en mí, que uno habla de esa proyección, porque en el fondo todo lo que el otro habla o está diciendo de su verdad son sus heridas y son sus miedos. Eso es Y verdad. es labor del otro trabajarlo. Yo no puedo hacer nada por trabajarlo o por No, obligarlo a. no, y es como, este es como, siento que es como un conjunto de todos los episodios que hemos visto este último tiempo, de por lo menos los 3, los 4 últimos, porque es súper fuerte cómo se van volviendo estas conversaciones. Entonces, porque las verdades no quiere decir que uno esté equivocada, No, y no quiere decir que tengamos que ver la misma verdad, o tal vez sí, justamente. o tal vez sí, pero ahí está la compasión Es que que el podamos sentir por comprender, no nosotros. verla. Es el Exacto, comprender. Yo te puedo comprender. pero también está en la compasión en cómo veamos nosotros por dejar los juicios. Si nosotros queremos dejar los juicios, porque cuando en barras que yo veo, si bajamos barreras, nos abrimos a que haya un infinito de posibilidades. Justamente. Entonces, ese infinito de posibilidades, ¿cuál es el que decido? ¿Cuál es el que realmente quiero ver para poder encaminar mi propósito, mi camino, mi vida? Porque no necesariamente todos les ponemos el mismo nombre. ¿Cómo lo quiero vivir yo? ¿Cómo lo quiero sentir yo? Y no está mal como otra persona lo pueda sentir. Porque si nos trasladamos a sabores, la sandía, todos nos la sentimos del mismo sabor. No a todos les gustan, aunque no entendamos a la gente que no le gusta. Sí. Exactamente, y no solo eso, sino que para algunos Y otros pueden ser la entregaríamos la vida, textura. perdón. Y a lo mejor nosotras que nos encanta la sandía, nunca vamos a entender cómo a alguien no le puede gustar. Mm. Pero está bien, Rica. no, pero está bien, no está mal. Entonces son Sí. pequeñas cosas que esto son pequeños ejemplos de lo que nosotras estamos dando. Pero estos pequeños ejemplos, si ustedes los pueden maximizar y llevarlas a su vida diaria y ponerlos como herramientas, y a lo mejor no vamos a lograr pensar iguales, pero vamos a ver que el que está enojado al otro lado no es con nosotros, es con su verdad, es con su trauma, proceso, vivencia, etcétera. O el que juzga estos cambios de propósito, o sea, estas mutaciones, transformaciones que vamos viviendo en nuestro propósito. Porque como Nati hablaba hace un rato, en esto de no compararse con un otro, que tiene mucho que ver con lo que estabas hablando ahora, Pau, yo siento que eso tiene que ver un poco con una neurosis cultural del engranaje. Yo siempre era el ejemplo que ponía cuando trataba de explicar mi vivencia. Yo no soy un engranaje, porque el engranaje, entre comillas, no es importante. ¿Por qué? Porque agarro y digo, sobre todo lo vincular cuando decía, periodistas, vas a estudiar periodismo y tú levantas ahí una tapa de yogur y hay un periodista.
¿Cachai? Y yo decía, pero esa noción viene de un engranaje, de la conciencia de un engranaje. O mi marido que le decía lo mismo cuando estudiaba ingeniería comercial. Así como le hay una tapa y hay un ingeniero comercial. Eh, pero eso es cuando tú dices, yo soy igual que los 100.000 o millones de periodistas o ingenieros comerciales que hay en la vida. Y eso no es así. Porque eso nos hace estar mirando el camino del otro y pensar que somos personas en serie, ¿no? Así como nosotros somos Robot. los médicos o somos los ingenieros. No, cada uno es uno mismo. Y desde la angelología, yo siento que para mí una de las grandes cosas que aprendí de la mano del arcángel Jehudiel es como que es el arcángel de la envidia, o sea, que nos protege de la envidia, pero que también nos conecta con nuestro camino. Porque para mí el tema de la envidia era una emoción que me costaba mucho entender. Y uno de mis profes de Cábala, en angelología, ¿cierto? Hablaba de este tema y decía, a ver, la envidia estoy mirando el carril del otro. Pero es una falta profunda para el alma. ¿Por qué? Porque yo miro el carril del otro y yo digo, yo quiero esto, como el pasto está más verde allá. Pero dejo de ver lo mío. Exactamente. Dejo de ver lo mío y dejo de actuar en lo mío. Entonces una No, no forma... cuido mi pasto. Exacto, una forma de pereza espiritual, porque yo no sé lo que está viviendo el otro, cómo ha llegado o cómo ha logrado tener el pasto así, o siquiera el pasto es importante para el otro, porque a lo mejor al otro le da lo mismo y el pasto sale, y a lo mejor para él es un problema, porque sale tanto pasto. ¿Cachai? Dejo de ver mi verdad. Claro, entonces, justamente Jehudiel es como dentro de lo que uno va aprendiendo con el trabajo con el arcángel, es como, este es tu sendero. Y la competencia, todo eso es contigo mismo. Es ser mejor que la luz de otros. Versión anterior. Claro, es atreverme a enfrentar los miedos, porque todos tenemos miedos. Saturno siempre nos viene a mostrar algo, una vulnerabilidad que tenemos que enfrentar. Es atrever a enfrentar, evolucionar y crecer con eso. Y no quedarme ahí mirándole el pasto al vecino y diciendo por qué los vecinos tienen el pasto tan bonito y yo no. Decir, a ver, sí, lo admiro, porque eso es algo, yo siento así que es una emoción preciosa cuando yo admiro y expreso mi admiración o mi orgullo por otro, pero es de él. Yo tengo una Por amiga, último, enséñame cómo lo hacía claro, y te lo pido, me enseñáis a ver si puedo aplicarlo en mí, porque a lo mejor, ojo, a lo mejor él me enseña, pero yo a lo mejor no me gusta cómo lo aplico y ahí está el exacto. disfrutar el proceso, Y porque el a lo disfrute mejor esa camino. herramienta no me sirve. Porque yo tengo una amiga que amo demasiado, caminamos entre comillas, en caminos muy diferentes. Ustedes la conocieron, es muy de ciencia ella, bueno, ella es científica. Entonces, sin perjuicio de que tiene toda esta dimensión espiritual súper desarrollada también. Pero yo cada movimiento que hace en su vida, que es un poco también lo que me pasa con ustedes, como, pucha, qué orgullo. Pero no orgullo de, ay, que yo quisiera estar haciendo o lograr o viajar o lograr. No, es como, me encanta mirar qué Sí. lindo está tu pasto y bien, y en paz, y me dedico al mío. No estoy ahí comparándome con el otro. Y por eso es que al final el mejor camino es el de nuestro propósito, que es ser nosotros mismos. Porque cuando yo también, obviamente, en las luz anteriores, tenía esto de que hoy lo siento súper violento, pero antes yo lo usaba, era como, ay, quiero ser como tú, ¿no? Así como, quiero ser, aunque ahora de repente se lo digo más a los niños, porque de verdad que son seres de mi pura admiración. Eh, pero esto de, ay, quiero ser igual que, no sé, po, Darío Rodríguez, comunicación. O quiero ser, en su momento también me acuerdo de Tirón y iba a las charlas, o quiero ser como este, quiero ser como... Y al final eso era solamente desconocer mi camino. Porque es ser quien, otra persona que no soy yo, que no ha vivido lo que viví y que no viene a vivir lo que y aprender lo que yo vengo a aprender. Es Entonces, súper fuerte. sí, Me dale, abriste dale. un recuerdo de mi yo del pasado, donde estaba en conjunto con otras personas, hace unos años atrás, recién partiendo en toda esta parte holística, y decidimos cómo formar algo. Pero yo recién estaba empezando, ya llevaban tiempo, cada una se dedicaba y todo lo demás, siempre con esta inseguridad que hoy he podido verla y la he podido trabajar
y hoy trabajamos juntas, o sea, no es que ya no está, hoy trabajamos y le digo, vamos, podemos. Entonces, en ese tiempo era como ya, ¿y yo de qué soy parte? ¿Yo qué aporto? ¿Qué voy a ser capaz yo de aportar? Entonces, en ese momento mi propósito era buscar qué podía aportar, porque yo encontraba que todo lo que yo hacía ellas ya lo hacían. Entonces encontraba que era insignificante, pero era porque yo estaba viendo el pasto de los otros y no estaba viendo mi pasto. O sea, yo siento que tengo muchas habilidades hoy y si las veo hacia atrás siempre estuvieron, pero estuvieron calladas por la inseguridad. O sea, esto de hoy estar frente a una cámara, estar hablándoles, a mí me encanta expandir el conocimiento, hablar de lo que yo sé. De esto yo feliz podemos compartir y podemos llegar a puntos de vista distintos en los cuales podamos nutrirnos, pero en ese momento no era capaz. Me sentía insignificante, sentía que no era suficiente. Y es fuerte el verlo y el reconocerlo. Y no era que pudiera hacer, sí, a lo mejor sabía las mismas terapias que ella, pero mis habilidades son otras. Y la forma en la que yo lo transmito es distinto. Siento que hoy veo mi poder de poder liderar, de poder guiar, del poder ordenar, del poder verme. Pero ese poder verme contrajo y trajo el propósito del que es ver mi verdad, ver mi pasto, ver que no me tengo que comparar con un otro que a lo mejor lleva otro sendero caminado, que yo no voy a poder recorrer, porque no es mi realidad. Hoy día mi realidad conlleva a distintas cosas, pero esa realidad es súper fuerte porque es mi vida, no es la de otro. Y otro no va a poder decir, yo pasé lo mismo. Pudimos haber pasado cosas similares, pero no tomamos las mismas decisiones. ¿Por qué? Porque no somos las mismas personas, las verdades son distintas. Porque no sintieron lo mismo y sus circunstancias son diferentes. Absolutamente. Y eso está bien. Sí. Si eso que dices, Pau, a mí me hace tanto sentido porque también es uno de los cuestionamientos que en distintos lugares que he estado haciendo clases es como, ¿y no te da miedo que si enseñas Saint Germain tengas menos pega? O hayan muchas personas como tú, es que no son como yo. Nosotras acá en la tribu manejamos herramientas similares. Digo similares porque si bien todas somos tarotistas, ¿cierto? Todas somos distintas, todos lo vemos de distinta manera, todos los vivimos el tarot de distinta manera, ¿cachai? O las distintas terapias, ¿no? Que uno puede desarrollar, aunque seamos 50, que estamos, entre comillas, somos todas tarotistas y todas astrólogas y todo, somos todas distintas. Todos lo manejamos de distinta manera. Entonces también es el tema de romper un poco el miedo respecto al propósito, es también romper esta creencia de la competencia y volvernos un poco más a la colaboración. O sea, si yo entrego desde mi propósito lo que aprendo, lo que les decía yo la otra vez de la energía de Leo, se inspira y se mueve para que otros también tomen desde ahí lo que les sirve, desde su filtro, lo que les hace sentido, y se desarrollen y seamos un movimiento de transformación desde la autenticidad y desde el amor y desde la compasión. Todo el rato. Y Sí, soltar. es súper importante. Porque son... yo creo que voy a ser súper reiterativa porque ya ustedes lo dijeron, pero es verdad, es aprender que cada uno tiene sus circunstancias y desde ahí yo soy perfecta. Y es aprender a amarme, a valorarme y a entender que puedo entregar lo mejor de mí, aunque yo en mi cabeza pueda creer que a lo mejor yo sé tan poquito. Pero es que a lo mejor ese poquito es súper valioso para el otro. Pero si yo me lo guardo, no lo voy a lograr compartir y el otro no va a saber que yo tengo esa gran herramienta. Y simplemente abrirme, muchas veces justamente en este espacio, que nosotras mismas hemos aprendido a abrirnos nuestra vulnerabilidad, exponernos ante nosotras mismas y generar este grupo que así finalmente ha sido solo de construcción mutua. Y hemos sacado lo mejor de nosotras en todos los términos posibles. Entonces, es eso.
Y cada persona que pueda estar escuchándonos o viéndonos, por favor crean que pueden hacerlo. Y es solamente validarse y entender quiénes son ustedes e entrar en la búsqueda de su sentir. Esto siento, pero ir recorriendo herramientas, recolectando, esa es la palabra, recolectando herramientas que me permitan ser cada día mejor para mí, no para el otro. Y que es un poco lo que yo les decía al final del episodio anterior, porque bueno, yo soy mucho de entregar con respecto a mi vivencia, como lo que va sucediendo, y que yo les decía, pero cuando me ponga un poco excesiva, díganme y bájenme, escríbanme. Y ustedes me decían, no, porque esa eres tú, porque se pierde lo que tú eres, porque claro, a veces yo soy muy crítica conmigo y me digo, pucha, no, no está bien esta, porque no a todos les gusta esta versión de que tú seas tan expansivo, y a algunos les molesta. Pero es porque a lo mejor son distintas verdades. Y yo no tengo que dejar de ser yo misma, que es lo que yo sacaba raya para la suma cuando hablamos. No tengo que dejar de ser yo por tratar de que otros no se sientan mal. Porque eso es lo que a mí me llena. O sea, yo no podría imaginarme sin estar moviendo los brazos, sin estar, sin estar con mi juguetito sensorial. No podría, o sea, no podría estar viviendo esta experiencia de otra forma. Y ahí está el punto. Mira, acabas de dar en el clavo. ¿En qué cosa? ¿Cómo entiendo yo y dónde se me deriva el tema del propósito? Que es, si yo dejo, porque lo que tú acabas de expresar es desde el miedo a que qué dicen los otros, porque yo soy así. Y ahí está el punto, aceptarse. Mi propósito lo vivo cuando yo suelto mis miedos, que no quiere decir que los tenga que soltar así. Vamos de a poquito trabajándolo. Yo voy soltando mis miedos y siempre se nos van a presentar. Y el tema es que los miedos o me van a limitar y me cortan, y ahí es donde empiezo a frustrarme y empiezo a sufrirlo y a pasarlo mal, o los uso como herramienta para el avance, porque me están también mostrando el camino, y ahí es donde uno dice, sal de la zona de confort, ¿no? Que la zona de confort no habla de un lugar hermoso y rico, no, habla de una zona que yo estoy acostumbrada a estar porque ya la conozco, a eso se refiere. Y puede ser Pero buena, mala, depende del juicio de cada uno, ¿no? Pero eso es. Entonces, el miedo me muestra también el camino y es aprender. ¿Cómo lo reconozco? Es que tienes que habitarte y tienes que empezar a trabajar e ir conociéndote, qué es lo que te gusta, permitiéndote. Y ese camino es ir avanzando a pesar del miedo o hacerte amigo de tu miedo y en eso, compañía del miedo. Y eso, voy y avanzo. Y si me equivoqué, no pasa nada. Corrijo. Me equivoqué porque también tengo derecho. Este camino no es que hoy todo placer. No, lo que hemos hablado. Las circunstancias se van presentando y cada día voy a tener más herramientas. No quiere decir que las cosas me van a dejar de pasar. Se van a seguir presentando, pero yo voy a tener herramientas para poder abordarlo. Esa es la diferencia, no es más que eso. Y ahí Y lo que eso es, decía, a pesar de... sí, po, totalmente, porque ahí lo que decía la Pau me llevó a tu ejemplo, Nati, que lo encontré súper claro, el tema de la célula. ¿Mm? Es que no tienes que dejar de ser quien eres, porque de hecho cuando la célula rompe su ciclo natural vital, se corrompe y se vuelve una célula cancerosa. Y nuestro objetivo es ser una célula sana, no una célula cancerosa. Por eso no tenemos que dejar de ser nosotros mismos, sino que nutrirnos, ¿cachai? Para Para seguir siendo salirnos de nuestro nosotros. camino. Exacto, así, muy pedagógica, muy clara tu idea para explicarlo, Nati, me encantó. Me Sí, encantó. es que yo la encuentro buenísima. Sí. De verdad, porque es la manera que la gente entiende y es cierto. Yo de verdad lo he explicado y lo uso siempre, lo que son mis pacientes o alumnos y todo eso saben que yo ese ejemplo lo aplico, porque de verdad que es cierto. Y ahí es donde está permitirnos. Y el miedo es parte de este proceso, pero hay que transitarlo. Y que mejor en compañía de nosotras. y Nosotras a la veces, podemos acompañar. y a veces el miedo, lo que hablamos, el soltarlo a veces no lo vemos tan claro, pero sí, como decías tú, el que le tomemos la mano, nos tomemos, toma tu yo del miedo, tómala, transítalo,
y vívelo. Dile, vamos a estar bien, vamos a estar bien. Esta tormenta va a pasar. Ninguna tormenta es eterna, ninguna. Mañana Entonces, será un recuerdo. exacto, y mañana va a ser una experiencia y que es como yo lo he transitado, una experiencia a la cual tú tienes que buscar las herramientas que te está dejando. Porque eso es súper clave, porque cuando vemos la herramienta que nos está diciendo, este miedo te dejó esta herramienta, es súper importante porque cuando el miedo vuelva a aflorar, vas a saber dónde acudir, la vas a ver, la vas a reconocer y la vas a tomar y el miedo va a dejar de ser miedo. Porque el miedo, cuando tú lo enfrentas, cuando tú lo vives con herramientas, deja de ser un miedo. O sea, y tómate de quien sea necesario, como dice la Nati. O sea, no necesariamente tiene que ser a través de cómo se llama, de lo que tú creas o de lo que tú pienses, sino de lo que a ti te hace sentido. Si a ti te hace sentido escucharnos, si te hace sentido vernos, síguenos en todas nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, TikTok. Comparte si tienes Únete a la alguna comunidad duda. de WhatsApp. Eso vamos a Sí, estar. eso, Enlazamos ¿verdad? ya hace algunos días, ya, así que vas a poder ver el enlace de WhatsApp en las historias de tu tribu estelar de Instagram y de TikTok. Así que puedes unirte y poder conocer más de nosotras, conocer más sobre cómo vamos transitando también nuestros miedos, que a lo mejor necesariamente no van a ser una comparación como dicen las chicas, sino que a lo mejor es una guía, es una luz que a veces necesitamos. O sea, en mis momentos de caos, sepan que siempre hay una persona cual dice SOS en mi teléfono. En un momento de caos yo necesito hablarlo con alguien. Y a lo mejor esa es mi experiencia. Y a lo mejor tú también lo puedes probar. Así que están invitados a que nos puedan seguir, a que puedan transitar este propósito junto con nosotras. Esperamos que este episodio te recuerde cómo tu propósito no está fuera esperándote. Están haciendo contigo en cada decisión, en cada ciclo, en cada versión. Que te atreves a encarnar, que te atreves a vivir, soñar y experimentar. No necesitas encontrarlo, necesitas vivirlo. Vivirlo hoy, sentirlo en tus células, como dice la Nati. Y sé uno más, pero sé uno más desde tu originalidad, desde cómo tú eres y cómo te hace sentido a ti, no cómo le hace sentido al otro. Transfórmate junto a nosotras o transita este camino formándote una célula buena y no una célula cancerígena. Así que, invitados, gracias por estar en este episodio número 7. Que estén muy bien y nos vemos en un próximo episodio o a través de nuestras redes sociales. Comparte, comenta los temas que quieras que podamos hablar y déjanos tus comentarios en las redes. Que estén muy bien. Súper. Un beso grande, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.